Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. Hoy, jueves 15 de junio, estamos en nuestra sesión, en nuestra 29ª sesión, sesión 29, y hoy con un tema muy importante y con una invitada también importante, Marta Paredes, la licenciada Marta Paredes. Bienvenida, Marta. Hoy traemos un tema bastante importante, que es la sexualidad después del cáncer. Te invitamos que si recién te estás conectando, no olvides postear este aviso dentro de tus redes para que más personas nos informemos acerca de este tema que muy pocas veces se trata y se aborda, y que es tan clave para poder comprender cómo las personas que enfrentan un proceso de cáncer también abordan o enfrentan estos desafíos. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Por allí. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir mi formación, mi experiencia y los aportes a todos los que están en esta presentación que vamos a compartir, en este conversatorio, porque de eso se trata, de poder Eso, compartir experiencias. exactamente. Bueno, Marta, Marta también es miembro de la asociación AMPE, a la que ambas pertenecemos, la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, donde tenemos como misión importante promover este aspecto de los psico-oncólogos como más que una disciplina, como una rama de la psicología que nos permita atender de manera más específica este tipo de diagnóstico que requiere de recursos importantes, profesionales, para enfocar con mejores resultados. Bueno, vamos a conocer un poquito quién es Marta. Marta es licenciada en psicología clínica, también de la salud. Ha completado un programa doctoral en la Universidad de Barcelona, especialización en psicoterapia, psico-oncología, cuidados paliativos, investigación, formada también tanto en Perú como España. Ha trabajado también en el área de recursos humanos, posteriormente como independiente, fundadora, también dirige CONCER, ¿no? Conocer con S, Psicología, Salud Mental. Domina también el idioma inglés. También es miembro del Comité de Evaluación de Membresía de la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, IPOS. Ha sido docente invitada en las universidades Pontificia La Católica, Cayetano Heredia, Mayor de San Marcos, entre otras extranjeras como la de Barcelona. Ha participado en investigaciones, libros publicados en Brasil, en Sinopsis, Estados Unidos, etcétera. Realmente es un gusto tenerte aquí. Como le digo a cada uno de nuestros invitados, creo yo que se engalana y es bueno tener profesionales que aportan por nuestro país, que están haciendo posible de darle un vuelco diferente a cada uno de los servicios profesionales que nosotros brindamos. Y eso es válido. Hay personas detrás preparándose, enriqueciendo. Por ende, también es importante, como lo digo en cada sesión, aprender a generar este valor al estudio, a la capacitación que hay detrás, y por ende no quedarnos en esta posición de la gratuidad, de que todo tiene que ser gratuito, porque hay un valor, y eso nosotras, quién más que nosotras que estamos detrás del trabajo con personas a través de la psicoterapia, sabemos que es un factor clave en la autovaloración de la persona, en este decirme yo valgo esto también, ¿no? Y eso también puede contabilizarse en muchas formas. Pero hoy hablamos de un tema importante, Marta, y hablamos de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué hablar de la sexualidad? Por favor, los invitamos a todos a dejar sus preguntas. ¿Por qué hablar de la sexualidad? Cuando hablamos, primero, ¿por qué hablar de sexualidad? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué se entiende por sexualidad? A veces tenemos la idea de que hablar de sexualidad es simplemente la relación íntima, coital, ¿no? Entonces, algún tipo de contacto íntimo, ¿no? Pero la sexualidad va mucho más allá.
y hoy vamos a tratarla. ¿Por qué? Por favor, pregunten, dejen sus preguntas. Adelante, Marta. La sexualidad, por suerte, es mucho más que el acto coital. Así Y es. la sexualidad es parte de quienes somos nosotros como personas, individuos e incluso individuos que se relacionan con su comunidad. ¿Por qué digo que por suerte no es solamente el sexo o el acto coital? Porque Claro. la sexualidad integra diferentes aspectos del ser humano. No solamente abarca el sexo, abarca la identidad, abarca los papeles de género, abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. La sexualidad se vive a través de tus pensamientos, de tus fantasías, de tus deseos, de tus conductas, de tus creencias, de tus valores, ¿sí? De la función que cumples con en tu círculo social, de las relaciones interpersonales. Y se influye, a ver, y la sexualidad está influenciada por diferentes aspectos, desde los factores biológicos, desde los factores psicológicos, emocionales, de los económicos, de los políticos, de los religiosos, de los éticos, de los culturales. La vivencia de la salud sexual es diversa y depende mucho de cómo se practica, de qué creencias están relacionadas a tu sexualidad. Influye mucho, como le dije, los valores y las creencias religiosas y culturales. A mí me gusta cuando hablo de sexualidad, hablar de el concepto de salud sexual. La salud sexual está definida, como todo concepto de salud, por un estado de bienestar, pero un estado de bienestar físico, un estado de bienestar psicológico y un estado de bienestar social en relación a la sexualidad. Confluyen estos tres factores porque todos somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Y la salud sexual es ese bienestar que confluye a través de esos tres factores dentro de tu sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad forma parte de tu salud. Y esto que acabas de decir es tan clave porque es un todo integrado, ¿no? Y entonces, este todo, y hablas del tema de las creencias y este argumento de vida con el que venimos formándonos a través generacionalmente. ¿Cuál es el concepto? Probablemente hablar de la sexualidad es un tema bastante profundo, ¿no? Sí, Pero desde este resumen que tú nos acabas de dar, podemos entender que hay una serie de factores que involucran y que no podemos simplemente, de hecho, bueno, yo soy un poquito más hacia atrás y creo que no lo sé, pero en el caso, yo recuerdo que todavía viví la época de la educación sexual, ¿no? En el colegio, ¿no? claro. Donde nos enseñaban este aspecto que te enseña, que tiene que ver mucho con la imagen corporal, la concepción que tengo de mí mismo como ser humano, cómo me siento, cómo me corporifico, cómo me identifico corporalmente también, ¿no? ¿Cómo Y me desde el reconozco, no? cómo me reconozco, y he ahí el punto del por qué este proceso, cuando una persona, un cerezo, pasa por el proceso de un tratamiento oncológico, como que es un tratamiento bastante invasivo, puede ser y generar en él una serie de cambios internos y externos y que afectan lógicamente su psique, ¿no? Entonces, Por eso, supuesto, ¿no? por Entonces es, supuesto. uh-huh, Ujú. ok, El tratamiento oncológico es un tratamiento, como hablábamos antes de entrar en el en vivo, uh-huh, es un tratamiento tan exigente, tan exigido, tan demandante, en todo nivel, en todos los aspectos del ser humano, desde tu autoimagen, tu autoconcepto, tu autovaloración, tu autopercepción, tus sensaciones físicas, tu vínculo con tu medio ambiente, con tu familia, con tu pareja, el diagnóstico oncológico y su tratamiento impactan dramáticamente en la vida de todo ser humano, de todo, uh-huh, genera cambios. A uh-huh, como,
a como de lugar. Solamente un paréntesis, y si yo tengo una infección urinaria o si yo tengo una infección, una gripe, yo voy a tener que quedarme en mi casa porque estoy con fiebre y tomar antibióticos y hacer una dieta y qué sé yo. Imagínate lo que es un tratamiento oncológico, Ujú, todos los efectos secundarios que puede traer y con todas las limitaciones físicas que esto puede generar en tu cuerpo y en tu funcionamiento, ¿no? ujú, Funcionamiento. Y como tal, en la sexualidad. ujú. Entonces, ya entrando cada vez más al tema oncológico, hay algo muy importante que yo trabajo con mis consultantes, ¿no? Cuando alguien viene a consulta, eh, em, con el diagnóstico oncológico en tratamiento o post-tratamiento, la gran mayoría de profesionales, y bueno, no nos permitimos abrir el espacio a conversar con nuestros pacientes de Este, toda es, sexualidad. este también es otro tema importante, que Así es, no todos los profesionales tienen esta tolerancia porque también vienen con sus creencias y ojo, he escuchado, lamentablemente, he escuchado de los cerezos, de los consultantes en general, no solamente de cerezos, sino consultantes en general, que muchas veces han recibido estas opiniones medias castrantes de algunos profesionales que los invitan a negar lo que están viviendo, ¿no? Que no les abren este espacio catártico para poder hablar por abiertamente de supuesto, lo que no, no. sienten, Efectivamente, ¿no? para yo como profesional, como persona, poder hablar de sexualidad, tengo que sentirme cómoda con mi propia sexualidad. Ujú, ¿Sí? Tengo que sentirme cómoda, tengo que conocer cómo me siento, tengo que conocer cómo soy. Entonces, punto número uno a los cerezos que participan ujú. de esta conversación es, pregunten. Yo sé que la sexualidad es algo que a muchas personas les genera cierta incomodidad y esto es porque esto lo hemos aprendido desde chiquitos, que hablar de El sexo es sexo malo. es algo que no tienes que hablar y que eso no se dice y que no hay que vergüenza, ¿no? Y eso es el principal riesgo. Lo que no se habla supuestamente no está bien, Ujú, pero cuando yo comunico, cuando yo hablo, cuando yo pregunto, entiendo, comprendo, me instruyo y eso me permite también cuestionar cosas, entender qué es saludable y qué no es saludable. Entonces, como concepto principal para los cerezos es saquemos el concepto de qué cosa está bien y qué cosa está mal. ujú. Sabemos qué cosa es Simplemente es. saludable, qué cosa no es saludable, ¿sí? Ujú, No qué cosa está bien o qué cosa está mal. Está bien que yo tenga ganas de hacer el amor con mi esposa que está pasando por un proceso de quimio. Qué pregunta para difícil. Yo le diría, exacto. yo no sé si está bien, te pregunto, ¿es saludable o no es saludable para la relación de pareja acercarse íntimamente en un proceso tan difícil? Y probablemente el esposo dirá, o la esposa dirá, sí, pues es saludable, porque el espacio de intimidad sexual es un espacio de conexión igual. Ujú, Y nuevamente hablamos de sexualidad no solamente como un acto coital, es un acto ujú, de acción íntima, de ujú, compartir y de compartirse, de intimidad y de conversar. Entonces, regresemos al concepto de comunicar. Así como los profesionales, muchos no saben preguntar sobre sexualidad, los pacientes tampoco sabemos. ujú. Y nos da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza, pero lo cierto es que si entendemos la sexualidad como parte integral de quienes somos, vamos a entender que esta es un factor esencial en mi vida, esencial de abordar. Ujú, El punto número uno, no hay vergüenzas cuando hablamos de uno mismo, compartamos, preguntemos, abrámonos a la experiencia de entender y preguntemos, ¿no estoy teniendo ganas de tener relaciones sexuales? O me siento culpable por tener ganas de tener relaciones con mi pareja que está pasando por esto. Qué ujú, vergüenza darme cuenta que estoy teniendo motivación, ¿no? O me siento culpable o triste porque ya mi pareja no me resulta atractiva. ¿Cómo voy a pensar así, Marta, no? ujú. Todo es absolutamente normal. O, por ejemplo, nunca he tenido un orgasmo, ¿no? O no sé Que qué es.
o no sé qué es, O o que va por incluso, ahí más, ¿no? Que de repente no por sé qué es un supuesto, orgasmo, qué es un estar excitado, o exacto, cómo he aprendido, cuál ha sido mi esquema de vida, sobre qué sí, he trabajado, sobre qué he vivido, ¿no? Sobre qué he sido criado, formado, así es. O ¿no? incluso como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, ¿alguna vez te has visto la vulva? Y Claro. la respuesta, no, bueno, esa es tu primera tarea, ¿no? ¿Cómo vas a poder aprender de tu sexualidad si tú no conoces tu cuerpo? Y cuando una paciente o con un paciente hombre o mujer pasa por un tratamiento oncológico que incluye un procedimiento quirúrgico, muchas veces el cuerpo físicamente está impactado. Pueden haber cirugías más invasivas que otras, pueden haber cicatrices, pueden haber amputaciones, pueden haber prótesis, nuestro cuerpo cambia y en muchos casos hasta dramáticamente, ¿no? Ujú, Entonces, hay como una respuesta, como que una disonancia, ¿no? Entre lo que ujú. siempre he sentido y lo que veo ahora y rechazo. Entonces, empecemos por un autorreconocimiento, empecemos por una autoevaluación, tratémonos con compasión, nuestro cuerpo ha cambiado. Con o sin enfermedad, y bueno, crecemos, maduramos. Mi cuerpo no es el que yo tenía cuando tenía 17, Así claramente. es. Todavía Y aceptar que es parte del es el cambio. mío. Y esto Así, tiene que ver un poco con los apegos que generamos a los tiempos, ¿no? O sea, y esta necesidad irreversible de no aceptar que hay un tiempo para todo y que hay en este tema del cambio, justo que tú abordas, es el apego, ¿no? Bueno, de hecho, una persona que se enfrenta a un proceso oncológico tiene una serie de duelos que vive, ujú, ¿no? Y ujú, este es un tipo de duelo, un duelo corporal, un duelo de identificación corporal, de ujú. imagen corporal que vive el paciente. Y esto que tú acabas de mencionar, permíteme agregar qué importante es entender que la sexualidad es un derecho, o sea, no es una obligación, es un derecho a sentirse, reconocerse, identificarse como tal y también saber decir si me gusta o no me gusta, cómo me gusta también. Y es un poco lo que la sociedad se ha ido por dos lados, ¿no? Tenemos un espacio totalmente cerrado, boicoteado, donde está prohibido, y está el otro lado totalmente abierto, totalmente desinformado y mal concebido, como ahora se dan en muchos aspectos, ¿no? Entonces se ha Lo que pasa confundido es que mucho eso. yo me acerco a los 50 años, no le digan a nadie. Estamos por Este, ahí entonces, estamos por ahí, está bien. y en mi época, a ver, no se hablaba de esto así nomás, Ujú. ¿no? A lo más que hablaban en el colegio era sobre la menstruación y cada cuánto te viene la Y aún menstruación. así te daba vergüenza decir que estabas menstruando. La Claro, famosa ¿no? Porque la ropa de que te regla tapabas cuando te pasabas, ¿no? que da vergüenza, no puedes decir a nadie que estabas enferma, ¿no? Estabas enferma, ¿no? Ya Enferma. me enfermé, ¿no? Entonces, Increíble. nos han formado y es válido porque, a ver, las sociedades evolucionamos en conocimiento y en esa época, hace 800.000 años, se pensaba que esa palabra era la más adecuada y crecemos y el ser humano evoluciona. Y lo que entendemos hoy es que la información nos protege, no nos Ujú, expone. En ujú, mi época era, si tú sabes del sexo, entonces lo vas a hacer antes de tiempo, ¿no? ujú, Y no es así, es todo lo contrario. La información nos protege y nos ayuda a tomar decisiones informadas, a saber que cuando elegimos pareja, saber qué elegir, saber comunicar, saber qué esperar, iniciar nuestra vida sexual sin angustia, sin culpa, sin vergüenza, con respeto mutuo, cuidando nuestra intimidad, ¿no? Entonces, partiendo del concepto inicial, una de las cosas más importantes que yo quiero compartir con tus cerezos es identifiquemos cuáles son las creencias primero que tenemos nosotros en relación a la sexualidad.
¿Qué pienso yo que es la sexualidad? ¿Cuántas veces debería de tener sexo a la semana para decir que voy bien, ¿no? Siempre tengo que tener un orgasmo, siempre tengo que tener una eyaculación, siempre tengo que tener una erección sostenida. ¿Qué pasa si es que, no sé, alguna vez pierdo mi erección? Eso está mal, estoy condenado a nunca más tenerla. Tengamos una No claridad, sirvo, no no sirvo, sirvo, no no soy soy lo lo suficientemente hombre, suficiente, ¿no? o lo suficientemente mujer para complacer a. Mujer, ¿no? Lo Ujú, suficientemente mujer. No estoy completa si no tengo una mama, ¿no? ujú. Nunca voy a tener que aceptar que mi esposa se vaya con otro hombre porque a mí ya tengo una cirugía que me ha generado un problema y una disfunción eréctil y estoy condenado a nunca más poder tener, ¿no? Entonces, ¿qué creencias están asociadas a mi sexualidad y al sexo, mucho antes de la enfermedad? Dos, Ivonne, dos cerezos. ¿Cómo es mi vida sexual antes de mi diagnóstico? Mm, ¿Sí? mm. Porque toca recibir a consultantes que te dicen, Marta, desde que me mastectomizaron mi esposo, no me toca. Soy un asco, soy un monstruo, no me toca. Y tú dices, ok, ¿y cuándo te operaron? En enero. Y tú dices, ok, ¿y cuándo fue la última vez que tuvieron intimidad tú y tu esposo? Y yo calculo que en octubre del año pasado. Y tú dices, ok, esto no tiene nada que ver con la cirugía, Claro, ¿cierto? Entonces, muchas veces como estamos pasando por un dolor emocional tan importante, tan difícil, y es como que la evidencia clara de tantos cambios, la enfermedad y tratamiento, tendemos las personas naturalmente a atribuirle a la enfermedad la culpa de todo lo que nos pasa, exactamente, ¿no? ¿cierto? Y tampoco es tan mala, diría yo, ¿no? Claro, Entonces, es un poco la visión que empezamos a conglomerar nuestros duelos, ¿no? Hacemos todo un revoltijo y no definimos. Por eso lo que tú mencionabas, o sea, aprender, saber, entender, comprender lo que me está pasando, preguntarme, cuestionarme, me va a ayudar a desentorcijar desenredar este ovillo que se hace, ¿no? este ovillo. Identificar qué viene antes y qué viene después. Para aquellas dificultades en la sexualidad que vienen desde antes, se trabaja de una manera, porque esos signos y síntomas no son atribuibles a la enfermedad. Pueden hacer que empeore, pero no son atribuibles a la enfermedad. No sé si me voy a entender. Claro, Yo desde hace 3 años no tengo intimidad con mi pareja y ahora que tengo la enfermedad tampoco, entonces no es atribuir la enfermedad. Me tengo que encargar de qué cosa pasaba en mi relación y conmigo como para que esto se haya dado desde antes. ¿Sí? ujú, ¿Qué variables tengo que yo incorporar ahora que soy consciente de esto para que esto se revierte y mejore? En esta sesión que estamos teniendo, vamos a hablar no de lo que viene antes, sino de lo que viene después, ujú, porque el título es La sexualidad después de la enfermedad mm, del ujú, tratamiento. Sin duda, sabemos y está documentado que el tratamiento oncológico impacta en la sexualidad del cerezo del paciente oncológico, post-tratamiento, ujú. durante y post-tratamiento, e impacta en los tres aspectos esenciales de la sexualidad, en el deseo, en la excitación y en el orgasmo o en la eyaculación. Va a impactar. Dependiendo de la enfermedad y dependiendo del tipo de intervención terapéutica, es que va a tener un nivel diferente de impacto, ¿sí? No cabe duda que cuando uno recién está diagnosticado y está empezando el tratamiento, nuestra mente y la de nuestra pareja va a estar esencialmente enfocada, en la gran mayoría de los casos, no puedo decir desde mi experiencia en todos, pero sí en la gran mayoría de los casos, en la supervivencia. Necesito hacer todo lo que tengo que hacer para asegurar que estoy haciendo todo lo necesario para poder sobrevivir a este diagnóstico. Entonces, mi Claro. mente está enfocada en lo urgente, ¿no? En lo urgente. Todo lo demás es lo importante y secundario. Entonces, es natural que al principio nuestra mente no esté enfocada en aspectos vinculados al bienestar y al placer, como la sexualidad.
¿sí? No obstante, aunque como te digo, paréntesis, a no todas las parejas les pasa. A muchas parejas también les sucede que el mismo diagnóstico los conecta de una forma tan íntima, tan especial, que los pacientes te dicen: Marta, ya sé que se le ha caído el pelo y las cejas, pero te juro que nunca he visto a mi esposa tan hermosa como ahora. La admiro tanto que o sea, es impresionante lo que estoy viendo. Qué egoísta soy al ver su belleza. Debería estar pensando en otra cosa. Si tú dices al contrario, y tú se lo has dicho. Y no hay nada más erótico, no hay nada más íntimo, no hay nada más hermoso que tu pareja te pueda ver hermosa o te pueda ver hermoso, aunque tu cuerpo esté cambiando, porque conectas de otra forma. Entonces, cierro el paréntesis y sigo con la mayoría de pacientes. Aquellos pacientes que, dependiendo de la intervención, ya sea quirúrgica o química o de radio, por ejemplo, pacientes que tienen cirugías para cáncer de próstata, pasan por intervenciones quirúrgicas que pueden afectar el nervio y pueden generar disfunción eréctil, ¿no? O pacientes que tienen radioterapia en la sonda pélvica, también puede suceder que afecte su sexualidad directamente. Pacientes mujeres que han tenido que pasar por ablación hormonal, por algún tipo de cáncer hormonodependiente, mama, ovarios, ¿sí? Esta ablación hormonal hace que tenga sequedad vaginal, ¿sí? Radioterapia, braquiterapia en la zona por debajo de la cintura, también puede generar que tu tejido acartone, por así decirlo, que no puedas lubricar y que haya dolor. Pacientes que pasan por ejemplo, cirugías que traen consigo usar bolsas colostómicas, ¿sí? Eso, más que un problema directo con tu aparato reproductor, con tu vulva, con tu vagina, con tu pene, tiene que ver con la comodidad, ¿no? Con la sensación de va a sonar como que se estoy tirándome gases o a lo mejor voy a oler y eso me da vergüenza y cómo voy a tener relaciones, me va a mirar con la bolsa colostómica, ¿sí? O, por ejemplo, pacientes que pasan por dolor, post-tratamiento oncológico, neuropatías, neuralgias, dolores articulares. Es difícil tener una conexión íntima y sexual o incluso coital cuando estás con dolor. Entonces, hay una serie de consecuencias que efectivamente una proporción se calcula aproximadamente entre 40% de mujeres y 60% de hombres con ciertos diagnósticos oncológicos y con ciertos tratamientos pueden ver directamente su salud sexual afectada. Pero para el conocimiento de todos, hay solución. Hay solución. La inmensa mayoría supuestamente está entre el 87 y el 90 y tantos % de pacientes que ven su salud sexual afectada por el tratamiento oncológico, lo logran resolver. Pero también ahí es un factor importante esto que tú hablabas, te referías, bueno, en el caso del varón y en el caso de la mujer, ¿no? El tratamiento hormonal y que también afecta en el caso del cáncer de testículo, también cuando hay un cáncer de tipo hormonal, también la libido disminuye en la mujer, también hay que entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la libido para las personas que no manejan este término? Este deseo sexual se reduce, ¿no? Se aminora y hay esta sequedad vaginal, hay todo este proceso que también se produce con el cáncer del cuello uterino, entre otros. Aparte que tú mencionaste otro aspecto clave que quisiera traerlo nuevamente y es el hecho de que la persona está pasando por un proceso de salud donde su prioridad es su salud. Y creo que también es importante entender que al hecho de que estar salud quiere decir que físicamente también está pasando por un proceso donde se le bajaron sus leucocitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se hayan bajado tus leucocitos para las personas que se están conectando? Que también se le bajó sus glóbulos rojos, perdieron sus glóbulos rojos.
¿qué hacen los glóbulos rojos en nuestro cuerpo? Pues nos dan el oxígeno, ¿no? Entonces tú te das cuenta que caminas antes subías las escaleras de tu casa como si nada, pero ahora subes un escalón y sientes que te parece que te hubieras ido pues al Cusco o te has ido a la Puna con una altura increíble hasta Soroche te da de subir un escalón porque te fatigas. Eso ocurre físicamente y hay que comprender que, o sea, físicamente el cuerpo no te permite tener de repente una actividad sexual como, vamos a decir, estándar o como lo tenías acostumbrado. Y ahí viene el punto clave de lo que tú decías, de redescubrir el erotismo, de qué otra manera puedo hacerme sentir deseado, deseada, ¿no? Creo que eso es un Por punto clave, supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo por su- reconstruyo el ambiente, el espacio? ¿Qué tanto? Pero para ello, ¿qué tengo que tener yo? O sea, ¿qué tengo, cómo llego a eso? ¿Cómo llego a ese punto? excelente observación, Ivonne, y voy a dar un paso atrás en un concepto que ha salido mientras conversábamos, y es este concepto de duelo, ¿no? Ujú, El duelo, para todos los que están escuchando, es una respuesta psicológica, emocional ante la pérdida. ujú, Algo que tuve, ya no lo tengo, ahora tengo algo nuevo, ¿sí? Mi mente se esfuerza por entender qué es lo que ya no hay ujú, y vive una serie de emociones, todas, esencialmente la tristeza, frustración, vergüenza, culpa, ansiedad, miedo, todas, pero esencialmente tristeza. Mi mente se esfuerza por adaptarse a esta nueva realidad, donde esto que ya no está, ahora hay esto nuevo. Cuando hablamos de duelos en cáncer hay miles, pero vamos a ujú, hablar solamente del tema de la sexualidad. Aparecen cambios. Cuando hay un cambio, hay algo que ya no tengo, algo que tuve y ya no lo tengo. El duelo es la adaptación nuevamente a ese proceso de cambio. Mi cuerpo ha cambiado. Después del tratamiento y de la enfermedad, mi cuerpo ha cambiado, mi mente ha cambiado. Hay un aprendizaje diferente, he vivido una experiencia diferente. Hay cosas que son diferentes. No quiere decir que mi sexualidad del cáncer o después del cáncer, mejor dicho, vaya a ser peor. Uno piensa en esa dualidad. Como antes era así y ahora tengo cáncer, entonces eso quiere decir que después va a ser todo peor. No, no tiene por qué ser así. Incluso puede ser mejor, va a ser diferente. En la gran mayoría de casos, incluso hasta podría llegar a ser mejor porque el evento de la enfermedad nos hace cuestionarnos un montón de cosas, paradigmas, creencias, valores, principios, visión, nos da la oportunidad de conectarnos con la vida de una manera diferente. Por eso es que mi vida después del cáncer va a ser diferente y si decido podría ser incluso mejor, entre ellas mi sexualidad. Entonces, si bien es cierto, va a haber un cambio, si nuestra visión es que el cambio todo va a ser peor, claro, claramente si tiene que si mi ser visión peor. es catastrófica, si mi visión es catastrófica, si mi vida ha sido aprendida de manera catastrófica, pues voy a ver que ya me jugaron la mala racha y ya me fregué, como quien dice, ¿no? Pero Yo me si mi fregué vida y es, lamento. ¿no? Si mi vida está basada en un sentido de vida, en un propósito, en generar, vivir este dolor, porque hay que vivir el dolor, hay que, como se dice en el clown, hay que aprender a disfrutar tu tragedia humana y crear una nueva oportunidad de vida, ¿no? Es parte del desafío. Tú no Ujú, puedes transitar por un cambio saludablemente si no entiendes las cosas que ya no van a estar y eso trae dolor, trae dolor. ujú. Nadie es feliz pensando en que mi cuerpo va a ser diferente después de la enfermedad. Ay, sí, qué feliz soy, Ivonne. No, pues, al psicólogo. No, Claro, no, porque hay un dolor, porque hay un hay un dolor. dolor, hay un proceso, extirpar, y no necesariamente tiene que ser, y esto también es importante entender, que no, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, ¿no?
no necesariamente, o sea, me han tenido que haber retirado la mama, la mastectomía radical, sino también puede haber sido una tumoresterectomía, donde solamente me han retirado el Pues, tumor y me han dejado una cicatriz de este punto, pero, y de repente que ni se ve, pero el hecho de no haber lo veo. sido, ¿no? Probablemente ni se ve, pero el hecho mismo de, ¿cómo se llama? Haber estado vulnerabilizado tus partes sexuales, tus partes, tu erotismo, tu femineidad, que es la parte, pues, de la vulva, el seno, el cabello en la mujer, generalmente, toda esta zona, todo este aspecto, Tu intimidad, tu intimidad ha sido tocada, vulnerabilizada. Entonces, de hecho, que la persona dice, ya no quiero, porque un día de repente las pude haber tenido y ahora ya no las tengo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me afronto, no? Y de repente, aquí viene el ejemplo de lo que tú decías hace un momento que contabas de esta pareja que de repente te desea, te quiere, te siente admiración por ti, porque quiere estar contigo y tú estás en otra sintonía en la que dices, ¿cómo me va a tocar si estoy toda pelona, estoy con este tajo aquí, no tengo mama, siento por primera vez cómo me siento ante esta situación? Y no tiene nada que ver, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la otra persona, sino la otra persona está en otra sintonía y tú estás en otra, y es tu otra. creencia, ¿no? Y Y es, ahí la comunicación es esencial, Ivonne, es así es. esencial. La comunicación es crítica. Entonces, pasos importantes, autorreconocimiento. Mírate, obsérvate. Si tienes que llorar, llora. No te alejes de quién eres. Explora, sé curioso, sé curiosa, pregunta, ¿sí? Tu cuerpo ha cambiado, tu mente ha cambiado, eres una persona más fortalecida que tiene la capacidad de observarse de una manera diferente. Y en esa exploración y en esa observación curiosa vas a encontrarte con cosas que te vas a sorprender. Quizás lo que antes sentías que te agradaba, ahora ya no te parece agradable. Ahora te parece otra cosa agradable. Pero si tú no te permites observarte y explorarte, ¿cómo vas a invitar a la otra persona a enseñarle lo que ahora no te duele, lo que sí te duele, lo que sí te agrada, lo que sí quieres compartir y lo que no quieres compartir? ¿Sí? ¿Cómo puedes pedir a alguien que te ayude a acercarte a sentir placer si no te has conectado con el tuyo propio? Si no has aprendido a disfrutar el hecho mismo de quién eres. Y Por y esta imagen corporal va con todo, integrado. Más bien aquí, Marta, voy a hacer un alto porque tenemos unas preguntas de las personas que nos están conectando. supuesto. Bueno, Frida, buenas noches, gracias por acompañarnos. La sexualidad sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, así es. Sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI, sigue siendo, yo que soy del siglo pasado, todavía sigue siendo un tabú hablar. Yo siempre recuerdo decir, ¿no? El sexo no es malo, lo malo es no cuidarse, ¿no? Entonces dice, Roxana Guzmán nos dice, hace 9 años me operaron, me retiraron los ovarios, solo ovarios. Tenía también prolaxo, me pusieron una malla metálica y al comienzo me sentía, y ahora, ¿no? Y ahora, perdón, se movió un segundo. Ok, aquí. Ya. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Ah, ya, ella sentía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Decía, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Eh, con mi pareja, pero tengo la buena fortuna de que es paciente, me entendía, y ese cariño, ese amor poco a poco fue entendiendo lo que sucedía a mi cuerpo. Después pasó los años y de verdad me siento bien, una sexualidad sin temor.
bueno, en este caso ella pues ha tenido justamente lo que tú comentabas, este ejemplo, ¿no? De esta visión. Y entonces acá dice, y antes de la pandemia me operaron del seno, también seguimos con ella, recibí radioterapia, 32 sesiones en plena pandemia de COVID. Y mi seno tengo una cicatriz mediana. Y bueno, como que yo no tengo muchos deseos, será porque no tengo, pero aún tengo la comprensión de mi pareja. Y bueno, dijo que será ya la edad. Ese es un tema importante, Marta, que lo vamos a traer, el tema de la edad. Eh, Dice que le retiraron el útero, ¿no? Entonces, y luego Rose nos hace la pregunta, Rose Khan dice, buenas noches, ¿cómo imaginar la sexualidad si además está con depresión? Eso es también otro punto importante. Gracias, Roxana y Rose, por sus comentarios que nos aportan a este primer punto, ¿no? Marta, tu micrófono por ahí se fue. Ahí está, ya está. Gracias, Rosana, gracias, Rose. Extraordinario aporte. A ver, punto número 1. Cuando las mujeres, nuestros ovarios dejan de funcionar o no los tenemos por un procedimiento quirúrgico, hay muchas cosas físicas que cambian. Ustedes se habrán dado cuenta de la textura de nuestra piel, nuestro pelo, los calores, nuestro estado de ánimo. Las hormonas son em, em, entidades críticas para una regulación en muchos aspectos. Cuando por temas de salud tenemos que pasar por procedimientos quirúrgicos en donde sacan nuestros ovarios, entramos en un proceso agudo y es un choque importante. Una de las cosas que genera el no tener ovarios o que nuestros ovarios hayan dejado de funcionar con algún tratamiento que nos dan, generan una ablación hormonal, un bloqueo hormonal. Una de las cosas que sí suele suceder, Rosana, es que uno pierde el deseo inicialmente, ¿sí? Sin embargo, yo conozco un médico muy querido que él me dice siempre, Martita, no te olvides de la teoría de la frecuencia. Claro. La teoría de la frecuencia. El primer órgano sexual es este. Este es el primer órgano sexual. Así es, quien define todo. Si esto se erotiza, todo lo demás también. Entonces, puedo entender y empatizo, Rosana, con el concepto de la falta de deseo después de este tema quirúrgico. Sin embargo, yo te invito a ser curiosa, explorar, que tu cerebro vuelva a recordar lo que significa sentir placer. Y yo, como Marta Beatriz Paredes del Onte, te prometo que si tú estás constantemente exponiéndolo a situaciones de deseo, de placer, de excitación, ya sea estimulando tus sentidos con olores, cómprate jabón líquido, utiliza tu mano para tocar tu cuerpo, reconoce cómo es tu cuerpo, haz que tu mente recuerde cómo se siente sentir. juega con tu pareja, Juega con tu juega con tu pareja. pareja, entra en el juego con tu pareja, Si invítalo a que... si eres divertida y no tienes obstáculos o creencias, cómprate juguetes sexuales, estimuladores clitorianos. La ciencia es maravillosa, hagamos uso de ella. Existen sitios maravillosos y cada vez más en el Perú, especialmente en Lima, uno ve sitios cada vez más expuestos, donde si entras a algunos, hay algunos más profesionales que otros, tú puedes preguntar al asesor, estoy pasando por un proceso oncológico, acabo de pasar por una braquiterapia,
¿Qué me puede recomendar? Y hay asesores formados técnicamente en orientar a los pacientes en juguetes sexuales terapéuticos. Entonces, existen los recursos. Rosana, mira películas eróticas, no te recomiendo pornografía. Búscate Claro, una que es película diferente, erotismo y pornografía, ok, importante ahí totalmente entender. Una cosa diferente. es erotismo y otra cosa es pornografía. Ajá. Lee una novela, sal a comer con tu pareja, siéntense, tóquense, huélense, explórense, jueguen. No necesitamos que haya coito, no necesitamos eso. Necesitamos primero conexión y erotización. Si tú empiezas a trabajar la erotización de tu cerebro, vas a darte cuenta que poco a poco vas a estar más interesada, poco a poco más interesada, más movilizada. Hay que ser honesta, no como cuando teníamos 18 años, pero sí va a estar. Pero en Dos, otro complemento, que no tengas 18 años, pero en otra así, forma, porque en otra también nuestro forma, cerebro madura y nuestra capacidad de intimar es diferente. Incluso totalmente diferente. la concepción afectiva acompaña este proceso y Y es lo que enriquece lo más la ancla, ¿no? relación y lo Y es lo que lo compenetra. hace Así es, eróticamente diferente, ¿no? así es. Y la edad, mis queridos amigos, Es no lo de es menos. obstáculo en lo absoluto y se quedarán sorprendidos Así es. que Lo vemos en los consulta. adultos mayores pueden tener incluso mucho más sexualidad Y que más padres que libertad. acaban de tener hijos y tienen a los hijos de 3, 4, 5 años. Entonces, la edad no es un impedimento. Lo que es el impedimento es qué es lo que tú deseas para ti y qué estás dispuesto a hacer o dispuesta a hacer. Igual para los hombres. Es igual para los hombres. Los hombres tienen una carga social, yo diría que dramática sobre su sexualidad. Difícil, exigente, dolorosa, ¿no? Que trae consigo un montón de significados personales, como decíamos al inicio. No soy suficientemente hombre, ¿no? El hombre tiene que educarse, diría yo, incluso mucho más que la mujer, porque es el que más prejuicios tiene, no porque quiera, sino porque socialmente. Socialmente se le ha formado con que tiene que ser el proveedor del acto íntimo y tiene que ser el ganador. Es un Así, poco la idea que se vende, ¿no? Entonces, donde totalmente. no está permitido, no está permitido no lograr la erección o que su miembro Imposible. viril sea menor, más pequeño o más grande, y hay este juego que también se juega, por ejemplo, en el hecho de un cáncer testicular, donde se le retira un testículo, o incluso, y este también es otro aspecto que no hemos considerado y que también sería importante tocar, lo que pasa con, lo conversamos en otra sesión con otro especialista, qué pasa cuando el cáncer le toca en la etapa de la infancia, adolescencia. Entonces, cuando está en toda la etapa, tienes a un joven de 14 años recibiendo quimioterapia, que está en toda la flor de la sexualidad, y no puede porque va a pasar un proceso, un periodo de bandera donde va a tener que estar en este tema, cómo se siente íntimamente al conectarse cuando es joven. Entonces, nuevamente, reforzando un poco la idea, no es un tema de edad, o sea, no es un tema de concepto. Yo puedo ser muy, muy mayor, no puedo ser muy joven. O sea, no es que no, o sea, no es que no Es un tema de funciona. acá, Es un tema de la es un tema, cabeza. Un ese tema es de la el cabeza. primer órgano sexual. Y yo le digo a mis pacientes, si tú todo el tiempo estás pensando, no tengo una erección, no estoy teniendo una erección, no estoy teniendo una erección, no estoy teniendo una erección, en pleno acto coital, en pleno acto sexual, tu mente está enfocada ¿en qué? Proveer. En la erección. Por lo tanto, no la vas a tener, porque para que tú puedas tener una erección, tu cerebro necesita tener excitación. Disfrutar. Tienes que conectarte con el placer, conectarte con el disfrute, conectarte con lo erótico que es estar en los diferentes espacios sensualizados de la relación.
No solamente en el momento del acto coital, es todo el tiempo sensualizándonos, sensualizando nuestra relación de pareja, sensualizándonos nosotros mismos en nuestro autocuidado, en nuestra imagen personal, en nuestra alimentación, en cómo nos peinamos, en cómo, para nosotros, para empezar, en cómo nos vemos al espejo y decimos, ok, sí le entro, estoy bien, ¿no? En que me guste, para después poder sensualizar mi relación de pareja. Si no hay sensualización, si no hay sensorialización, si no estoy sintiendo Eso que que acabas me de hagan decir. así, que me den un beso, que me den la Me mano. aparto como un hongo, ¿no? Porque me acostumbro a no sensor. Y este punto tiene que ver con otra pregunta que me han hecho por interno, y es el hecho de estas personas que ya nada les llama la atención, que no quieren tener relaciones o que no quieren tener intimidad y se han convertido como una especie de hongos, o sea, ¿no? Entonces, la intimidad en todos los sentidos y tiene, creo, que ver con esto que tú acabas de decir y me preguntan si eso significa ser asexual, ¿no? Que no le guste nada, que no le quiera nada, y que esta persona pues simplemente no se acostumbró o no ha generado esta sensorialización que acabas de decir, ¿no? Sensoriales, ser Sí, a sensorial. ver, las personas, a ver, el tema de la sexualidad es algo que no tiene nada que ver con la enfermedad, tiene que ver con tu Claro, estructura de personalidad, o sea, claro. es, como dijimos hace un rato, atribuimos muchas cosas a la enfermedad y su tratamiento, y la gran mayoría de cosas no tienen que ver con la enfermedad y el tratamiento, Roxana, tiene que ver incluso con nuestras creencias previas a la enfermedad, cómo Así me es. vinculo con mi sexualidad, y que con la enfermedad yo digo, wow, ¿qué es esto, no? O lo ves como una amenaza o lo ves como una oportunidad. No hay más. Ujú. Si lo ves como una oportunidad, vas a seguir creciendo psicológica, emocionalmente y socialmente como persona después de esta experiencia em, en salud. Quiero no dejar pasar el otro La comentario de la... pregunta, sí, justo te que iba a decir de Rose, ¿no? Que dice cómo hablar o cómo manejar la sexualidad si además está con depresión. Ok. Primero es la depresión, Rose. Primero es la depresión. Primero identificar si es depresión y no una tristeza profunda o un Así duelo. Así Así es, son cosas diferentes. Las tendemos a agrupar en un mismo concepto, Ujú. pero son cosas diferentes. La emoción es similar. Una cosa es sentir tristeza, otra cosa es sentir depresión. Las emociones vinculadas al duelo, esencialmente, y la protagonista es la tristeza, pero eso no quiere decir que estés deprimida. La depresión es un trastorno de salud mental, una enfermedad que se trata. No es, ay, pobrecita, está triste, no es, ay, está llorando porque ha pasado por esto. La depresión es una enfermedad que puede matar, Rose. ¿Sí? Una enfermedad que en muchos casos está subdiagnosticada porque normalizamos la tristeza profunda y las respuestas de aislamiento, de agresividad, de rechazo, de reactividad de los pacientes oncológicos. Ah, es que ella está así porque está con cáncer. No normalicemos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Una depresión clínica tiene que ser adecuadamente diagnosticada y tratada, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo urgente posterga lo importante. Un cerebro con depresión, una persona con depresión está tratando de sobrevivir. Su prioridad es esa. Su prioridad, y la prioridad tiene que ser eso. Y hacia ahí tenemos que ir los profesionales de la salud física y mental a identificar signos, síntomas de la depresión y hacer las derivaciones que correspondan, ¿sí? Ujú. Es imposible, es imposible. A ver, yo no sé, eh, eh, yo siempre pongo este ejemplo en clase y digo, ¿alguien de aquí sufre de migrañas? Yo no sufro, pero he visto a seres queridos que pasan por
crisis migrañosas que se tienen que tapar los ojos, apagar la luz, que quieren vomitar, aislarse del sonido, y tienes que llamar a la ambulancia para que te cede, porque el dolor es como que si te partiera el cráneo. Insoportable, incontenible. Entonces, imagínate ese dolor físico, Rose, imagínate ese dolor físico, y tú pensando en, debería hacer el amor con mi pareja. No puedes. Y es que ya dijiste deberías, mira tú lo que acabas de Exacto, decir, ya dije encima, deberías, encima, o sea, encima, claro, una obligación. una obligación. Entonces, tu mente no va, bajo ningún concepto, centrarse en buscar placer cuando lo que necesita es reducir dolor. La depresión es un dolor tremendo emocional, psicológico, hasta físico. Entonces, si tú sospechas, Rose, que estás pasando por un episodio depresivo, acude a un profesional de la salud mental que te va a hacer un diagnóstico adecuado y te va a sugerir las propuestas de tratamiento, porque esto se cura, es una enfermedad que se cura. Y hay que identificar muy claro esto que tú acabas de decir, Marta, porque realmente a veces la depresión, estamos hablando en muchos de los casos, lamentablemente en el CIE 11, en el CIE ya está catastroficado, ahí está colocado como depresión, como enfermedad, pero hay que tener en cuenta que podemos estar pasando por un proceso de duelo, un duelo congelado, que También. por ahí puede estar, que tiene que identificarse con claridad porque no sabemos qué situación es la que se aborda en ese momento, qué situación es la que se está tocando y cómo la has afrontado y con qué recursos tú misma los estás afrontando. Entonces, todo ello nos implica entender, por eso creo que ahí, sumándome un poco al comentario, a lo que dice Marta, es prioridad número uno que identifiques, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Primero que nada la depresión, o sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué lo llamas depresión? ¿Ya está diagnosticado o tú te has autodiagnosticado? Eso, hay que trabajarlo, ¿no? Ujú. Y a partir de eso, Roxana nos acaba de comentar, dice, no, no quiero honguearme, tomaré las sugerencias de inmediato. En el acto, Gracias, hoy se Reguelato. empieza. Entonces, hoy ya puedes entrar a internet y a un sex shop y puedes ahí ir identificando, ¿no? A veces no Así. necesitas de un sex shop, ¿no? Todo depende de eso. Hay tantos recursos que Claro, yo creo, puedes optar por lo que quieras. A ver, el Internet nos ayuda a entender, a buscar información. No se queden con la idea de que como hoy día no tengo deseo, hoy día no tengo una erección, hoy día no estoy pudiendo, no sé, sentir placer cuando estoy íntimamente con mi pareja, entonces estoy condenado o condenada a nunca más volver a conectarme con mi sexualidad. No renuncien a su sexualidad y no hagan que sus parejas renuncien a la suya. No, no es necesario. Hay soluciones y hay muchas soluciones médicas, psicológicas. Una variable psicológica importante es la ansiedad. Y si no puedo, y si no logro tener satisfacción, y si no logro tener una erección, y si incrementa mi ansiedad y al final del día es lo que va a ser el limitante mayor para poder tener una sexualidad saludable. y creo que el complemento del afecto es un elemento importante que incrementa este estado de placer, de este erotismo, el disfrute de crear un espacio único de intimidad. Me quedo con esta frase que siempre llevo conmigo de Eric Fromm, ¿no? A pesar de que ha sido cuestionado por muchas cosas, pero creo que en el arte de amar, Eric Fromm habla claramente que la sexualidad, que el sexo, o sea, es mucho más allá de quitarse la ropa, ¿no? De retirarse la ropa y son dos cuerpos que se dicen uno al otro, este soy yo, así como me ves, esto soy yo. Entonces, cuando hay una operación o cuando hay una
extracción de un órgano, cuando hay eso, también estamos diciendo, ahora este es el nuevo yo, esto soy yo ahora. Entonces, ¿lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Estás dispuesto? ¿Cuál es tu esquema? ¿Cuál es tu esquema del afecto también? Porque ese erotismo del que tú hablas, como lo mencionaste hace un momento, también está acompañado de este afecto, de este amor, de este sentimiento que enriquece en sí el placer, el momento, el disfrute, ¿no? Entonces, La aceptación, ¿no? y la Del individuo aceptación. incondicionalmente, ¿no? La aceptación incondicional, creo que diste en el clavo. Finalmente el amor es eso, el amor es incondicional. El amor es incondicional. Entonces, cuando aprendamos que el amor es incondicional, quiere decir que estamos enfocados en el dar, ¿no? No estar esperando el vuelto. Que cuando estamos esperando el vuelto es ahí donde empezamos a sufrir, ¿no? Yo le mandé flores el día de y él nunca me regala ni un queso, ni un No, chocolatito, ¿no? hay No, obras, ¿no? no, Y a eso es un tema de relación de pareja, es ¿no? un tema de Es relación. que Mm, sobrepasa el tema de sexualidad. A claro. veces confundimos y decimos, tengo un problema de sexualidad con mi pareja, y lo cierto es que el problema es de la relación más que de la sexualidad, ¿no? Y fue con lo que tú iniciaste, ¿no? Fue con lo que Claro. tú iniciaste, o sea, no es un tema de lo que está pasando en el diagnóstico en este momento, sino que va más atrás y ya es un tema de situaciones que se han venido juntando y colapsaron, simplemente colapsaron, ¿no? Y en este proceso. Eh, Así. ¿Qué recomendarías tú en este proceso a los cerezos, tanto varones como mujeres, que están enfrentando, un poco para ir resumiendo todo lo que hoy hemos dialogado, Marta, que has dicho palabras, has dicho comentarios bastante enriquecedores, creo yo que van a servir para todas las personas que hoy te están escuchando y para las que se conectan después. ¿Qué tan importante es conectarse con su sexualidad? ¿Qué tan importante es sentirnos eróticos, ¿no? Sentir nuestro erotismo. Tu sexualidad es parte de tu salud. No la puedes aislar, no la puedes meter en un cajón. Es parte de quién eres tú, es parte de tu humanidad, es parte de ser persona la sexualidad. La sexualidad no solamente es el acto coital, por suerte es mucho más que eso. Puedes decidir independiente, autónoma y responsablemente si quieres vivir una sexualidad activa o si no, pero decídela no desde la emoción, sino desde aquí. Esto es algo que no quiero, no porque no pueda o porque tengo miedo, sino porque es algo que no quiero. Sin restringirte, sin meterla en un cajón. Tu sexualidad tiene que ver con tu autopercepción, con tu autovaloración, con tu autoconcepto, con tu vínculo sensorial contigo misma, con la conexión de tu sensibilidad física y emocional. 3, autorreconocimiento, autoexploración. Observa, mira, conoce. Lo que desconoces, pregunta. Tienes a un equipo médico. Si no lo tienes, hay profesionales. Hay ginecólogos, tu gineconcólogo, tu urólogo, tu andrólogo, tu médico de cabecera. Acércate y pregunta, estoy teniendo este problema con mi sexualidad. No puedo apostar que el profesional de la salud, incluyo a los psicólogos, van a preguntarlo, pero si no lo hacen, pregúntalo tú. Tu sexualidad es parte de tu vida integral. Estoy teniendo esta dificultad, me cuesta tener una erección, no estoy lubricando, me duele cuando hay una penetración, no tengo deseo, no estoy teniendo una eyaculación. Si eyaculo después de la quimio, voy a contaminar a mi esposa, creencias irracionales, ¿sí? Resuélvelas, no te quedes con la duda. Entiendo que quieran buscar por internet, hombre, yo también lo hago, pero no te quedes con esa información. Anda al especialista y pregunta. Si la respuesta de ese especialista te hizo sentir incómodo,
busca otro. Y llega aquel con el que te sientes cómodo. Por suerte no hay solamente un médico, no solamente hay un psicólogo, hay más. 3, fíjate en tu relación de pareja, identifica las oportunidades de mejora, comunica. Si no comunicas, si no explicas lo que quieres, tu pareja no es adivino. Por más de que tengas 40 años con esa persona, yo lo conozco a mi esposo Martita, tengo 35 años con él, yo sé lo que quiere. No, no somos adivinos. Las personas vamos evolucionando con el tiempo, aprendiendo cosas, buscando otras preferencias, otros intereses. Si antes me gustaba, no sé, que me beses el cachete, ahora ya no me gusta, pues. Así como si antes te gustaba, no sé, la papa a la huancaína, ahora te gusta la copa. Tenemos derecho a cambiar nuestros intereses y nuestras preferencias, y la única manera de saberlo es preguntando y diciendo. Y por último, la sexualidad es divertida. Eso. Diviértanse. Disfruten. Así es. Excelente, Marta. Creo que hoy día ha sido bastante claro todo lo que se ha dialogado. Gracias por todos los aportes. Gracias. Frida Fernández nos dice, muy importante el tema y su análisis es un tema relaciones de pareja, ¿es cierto? Buenas noches, Miriam Limper también se conecta, también nos saluda. Es un tema bastante interesante, tal vez corto el espacio, pero lo que hemos querido dar aquí es abrir una ventana, abrir un espacio para que te cuestiones, te autocuestiones y te invites a todo lo que hoy hemos conversado, ¿no? Y comprender este concepto que me llevo hoy día de Marta, que nos ha compartido, la sexualidad es mucho más que un acto coital y hay que entenderlo como tal, ¿no? Roxana te dice, gracias, doctora Marta, nos ha informado muy preciso, a mí me ha servido bastante, me ha informado y pondré en práctica las sugerencias. Muchas gracias. Bueno, Roxana, ya sabes que para el próximo programa nos cuentas cómo te va. Claro muy que bien, sí, me claro que alegro. sí, de verdad que sí. Bueno, los invitamos a todos, el tiempo nos ha ganado, los invitamos a todos a continuar compartiendo este espacio de aquí, desde el Jardín de los Cerezos, los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Recordemos que tenemos todas las semanas invitados en este espacio. A veces no alcanzamos a llegar, pero recuerden, pueden ingresar, ¿no? Después esto queda en el Facebook colgado, y también pueden ingresar a YouTube, desde el Jardín de los Cerezos, también nos pueden encontrar ahí ya las sesiones, y desde la próxima semana también vamos a estar publicando a través del podcast por Spotify, van a poder también encontrar, entonces tenemos muchas formas de mientras cocinamos, lavamos, limpiamos, trabajamos, o sea, hacemos lo que hagamos, documentemos, aprendamos que este cáncer, hay que perderle el miedo al cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte y la mejor forma de aprender, de conocer, es no necesito de estar enfermo para aprender. Cuanto más conozco algo, menos miedo le voy a tener. Entonces, este es un espacio que si a ti te gustó, que si a ti te sirvió, compártelo, súbelo a tu red para que más personas sigamos creciendo en esta comunidad de perderle el miedo al cáncer y caminar hacia una vida saludable, bienestar y detección temprana. Les agradecemos a todos por su participación el día de hoy y los esperamos. Recuerden que en julio ya están iniciando nuestros grupos de acompañamiento mutuo, que son los grupos de duelo, y ya salen las convocatorias para que puedan inscribirse y conocer un poco más. Les agradecemos a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto y nos vemos la próxima semana también aquí desde el Jardín de los Cerezos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.